Les saluda con el gusto de siempre Verónica Hernández. Sean bienvenidos a nuestro programa televisivo a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, asociación civil en vinculación con la UJAT. Es un gusto tenerlos con nosotros para una nueva emisión de Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. El día de hoy les presentamos el programa titulado También hay derechos de libros. Esta emisión es muy interesante porque abordaremos la vida y obra de uno de los intelectuales más connotados de nuestro país. Nos referimos a Gabriel Said. A través de él y en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, hablaremos sobre el libro, los derechos de autor y todo lo que tiene que ver con la coexistencia autor, editorial y promoción del libro entre los ciudadanos mexicanos. Esta emisión le hace honor a todos los escritores y a la cultura letrada, a los poetas, novelistas, ensayistas, entre otros, que les gustaría ver publicada su obra y qué implicaciones positivas tiene este hecho en la vida de quienes dejan obra escrita y qué implicaciones tiene también la ciudadanía. Sin duda, la difusión del conocimiento en esta época ha rebasado lo inimaginable a través de las redes sociales. Pero, ¿qué significa todo ello y en la vida pública y la vida privada de hoy? Entérese con Liliana Chusevil Córdoba, Rebeca Díaz Suárez y los invitados José Raúl Lamoyi y Francisco Pairo. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Verónica. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Rebeca Díaz Suárez y Liliana Chusevil Córdoba. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Es un gusto para nosotros tener esta emisión de Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras, a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, AC. El día de hoy, con alegría y gusto, les presentamos nuestro capítulo llamado También hay derechos de libros. Estimados televidentes, el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a José Raúl Lamoyi. Raúl, gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar nuestro tema con nuestro autor, háblanos un poquito de ti. ¿Qué proyectos tienes en torno a la literatura o la lectura? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada agradecer la invitación. La verdad es que me cayó de sorpresa, pero es de una de esas sorpresas que siempre llenan de alegría, ¿no? Porque yo siempre lo he comentado en los espacios que me brindan amigos, amistades. Siempre estoy dispuesto a hablar sobre libros, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedo contar sobre mí? La verdad es que en cuanto a la bibliografía que yo pueda compartir es bastante breve. Tengo poco más de 30 años y he dedicado algunos momentos de ocio a escribir algunos cuantos cuentos. Entonces, digamos que he practicado un poco del género narrativo, por ahí tengo algunos ensayos. En algún momento gané un pequeño certamen de cuentos en la tristemente efímera Fileli. Entonces, básicamente a eso me he dedicado. Sobre todo soy un apasionado lector. Raúl, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a nuestro programa. ¿Quién es para ti Gabriel Said? ¿Dónde nació y cuál es su formación profesional? Ok, bueno, me parece que podemos aplicar muchos sustantivos, muchos apelativos a Gabriel Said, ¿no? Podemos decir que es un escritor, y con eso pues algunos ya se podrían llegar a sentir bastante satisfechos, ¿no?
Sin embargo, podríamos ser un poco más meticulosos y comenzar a decir que es poeta, ensayista. Si queremos ser todavía pues más certeros, podríamos decir que un intelectual o un pensador. Yo, repito, lo abordo desde la perspectiva de un lector agradecido, siempre escudándome en este arquetipo que Borges difundió en las letras hispánicas, ¿verdad? Entonces, en esa condición de lector agradecido, me parece que para mí Gabriel Said es de repente un refugio, alguien al que puedo acudir cuando estoy buscando quizá encontrar mi propio pensamiento en relación a una serie de temas determinados, ¿no? Y la fortuna con Gabriel Said es que abarca una inmensa variedad de temas. Podemos encontrar en su obra, particularmente ensayística, mucha pasión, mucha filosofía, ¿verdad? Hay algunos ensayos maravillosos que a mí, por ejemplo, en mi condición de docente, porque también soy docente, me gusta mucho recurrir a ellos para, digamos, mostrarle a mis alumnos hacia dónde puede ir encaminándose o orientándose el pensamiento. Por ejemplo, cuando Said recupera a figuras como Sócrates, ¿no? Recurrentemente está recuperando en sus ensayos a la figura de Sócrates, y entonces comienzan a entablar discusiones muy deliciosas entre el pensamiento de la filosofía clásica y el pensamiento contemporáneo, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de estos temas de que si la conversación tenía un mayor mérito que el texto impreso, ¿no? Y entonces Gabriel Said termina respondiéndole de repente a Sócrates, no, pues es que el texto impreso es también una prolongación de la conversación. Y entonces ahí, en ese tipo de respuestas, en esa serie de intercambios que ya podríamos ir considerando incluso hasta dialécticos, ¿no? Entre un autor pues ya extinto hace varios siglos y un autor que todavía sigue vivo, pues ahí nos vamos encaminando a conclusiones bastante deliciosas, ¿no? Sobre que, repito, el libro puede ser una prolongación, el texto impreso puede ser una prolongación de la conversación. Y a mí me encanta demostrar esa parte en las clases, ¿no? Apoyándome en autores como Gabriel Said, entre otros. Evidentemente recuperamos al personaje del escritor mexicano, y aprovecho para contestar la siguiente parte de tu pregunta, ¿no? ¿Dónde nació Gabriel Said? Es un autor mexicano, pero es regiomontano. Ajá. Sí. Nació en Nuevo León, y ¿qué más? Abonando un poco a sus datos bibliográficos, su biografía. Profesional. Es ingeniero, sí, efectivamente, Gabriel Said es ingeniero. Y eso, otra de esas curiosidades que, por ejemplo, a uno en la condición de docente lo ayuda muchas veces a irle expresando a los jóvenes estudiantes que no estamos limitados tampoco por nuestra formación académica. Para nada. Sí, y entonces ya en ese detalle de la vida de Gabriel Said ya tenemos otro ejemplo para ir estimulando a los jóvenes a que no se queden estancados. Por ejemplo, en que si estudian una ingeniería o estudian medicina, etcétera, pues nada más van a ser médicos o van a ser ingenieros. Aquí mismo en Tabasco tenemos precisamente el ejemplo de don Bruno Estañol, el señor Bruno Estañol, que aparte de ser un médico muy reconocido, es también un literato muy reconocido. Y mi paisano, por cierto. Centleco, sí, cierto. Gabriel Said se tituló de ingeniero con la tesis Organización de la Manufactura en Talleres de Impresión para la Industria del Libro en México. Trabajó en editoriales e imprentas, lo cual nos habla de que es todo un conocedor sobre el libro, el derecho de autor y su difusión. Gabriel Said y el pensamiento escrito están muy ligados. ¿Qué podrías decirnos en torno al pensamiento de Gabriel sobre el libro y el derecho de autor? Gabriel Said es un defensor del texto escrito. Por ejemplo, recuperando esto que decía de estos ensayos en lo que aborda a la figura de Sócrates. Él va a abanderar la producción de libros, pero no solo la producción de libros por la producción del libro misma, sino también por la difusión del libro. Pero no solo va a suscribirse a la difusión del libro, sino que también va a comenzar incluso a objetar su propio pensamiento. ¿Cómo lo objeta Gabriel Said? Yo lo que he notado en varios de los ensayos
es que él empieza a hablar no solo de la producción como tal, sino de una sobreproducción de libros en los tiempos contemporáneos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que comienza a decir él? Ejemplificando esta cantidad de libros que se publican alrededor del mundo y que la verdad las cifras son completamente abrumadoras. Él habla de unas cifras de escándalo, mencionando que por día, por poner un ejemplo, no recuerdo las cifras exactas que él maneja, ¿no? Pero por decir algo, diariamente se producen 10,000 libros alrededor del mundo. Y él comienza a plantear, bueno, pero es que nadie va a leer 10,000 libros diarios. Y si los multiplicamos o extrapolamos estas cantidades a los 365 días del año, vamos a encontrar que son millones de libros los que se publican al año. Y él mismo comienza a replantearse, y esa cantidad bárbara de libros, ¿quién la va a leer? Absolutamente nadie, ¿no? Y entonces en ese sentido él se objeta, porque es un defensor de la producción de los libros, pero también reconoce que hay una sobreproducción, y no solo eso, que los libros como objeto, si nos ponemos a analizar un poco más allá su naturaleza, no todos los libros tendrían necesariamente el mismo valor, ¿verdad? Hay libros que terminan siendo más significativos quizá por algún componente de su contenido, a diferencia de otros que se quedan pues prácticamente en el anonimato porque no encierran nada trascendental, ¿no? Y entonces es defensor, pero también objeta. Y en esa dualidad que nos presenta Gabriel Said, vemos a un pensador de una calidad bastante apreciable, precisamente porque siempre intenta presentar los puntos de vista al lector y al conversador con el que esté dialogando. Esa es la impresión que yo tengo, ¿no? En su condición de promotor de los libros. Cierto. Pero además, ahí precisamente, Raúl, radica en cuánto ha cambiado el mundo y en torno a ver el libro y la lectura, y cómo lo hacemos nosotros en las escuelas, los padres de familia, en la calle, porque si con una biblioteca, y a veces una biblioteca andando, no íbamos a leer tampoco todos los libros habidos y por haber, hoy menos. Y efectivamente, considero yo que muchos de los contenidos de los libros a veces, algunos no tienen tanto sentido, ¿no? Desde los 16 años, Said incursionó en el mundo de la cultura, lo cual quiere decir que Gabriel ha dedicado su vida al libro, lo hemos sabido, ¿no? A escribir, a publicar. ¿Qué podrías decir sobre los jóvenes que dudan de sí mismos para dedicarse a escribir o al mundo de la cultura o a todas estas vertientes, ¿no? que tiene que ver con el pensamiento, con el lenguaje? ¿Tú qué opinarías? En general, me parece que cualquier disciplina, hacia allá va orientado mi pensamiento, puede, o más bien necesariamente requiere de ser practicada para irse formando una persona dentro de ese campo, ¿no? de pensamiento, de conocimiento, etcétera. Y la literatura, particularmente la escritura, es una de esas disciplinas que requiere de la constante ejercitación. Entonces, yo a cualquier persona, joven o no tan joven, que quisiera dedicarse a la escritura, pues yo le recomendaría ejercitarse en la escritura, sin importar si el texto pueda o no tener la calidad a la que aspira, ¿no? Pero esa calidad a la que se aspira, simple y sencillamente no se va a alcanzar si no se practica o si no se ejercita la disciplina en la que uno quiere volverse un especialista, ¿no? Correcto. Y me parece que la escritura precisamente va por ahí. Sí, o sea, Gabriel Said, ¿cómo se ha formado? Pues necesariamente pareciera que en sus libros nos da la respuesta. Por ejemplo, en este afamado Leer Poesía, ¿no? Que fue premiado con el Villaurrutia. Sí. Un clásico ya. Sí, un clásico de la literatura mexicana, ¿no? Es premiado y precisamente él nos plantea cómo leer poesía, y la respuesta a la que necesariamente conduce el libro es leyéndola, disfrutándola, compartiéndola, ¿sí? En el diálogo con las personas que nos encontramos, que leen poesía y con la que tenemos necesariamente ciertos intercambios, pues hay un goce, hay un disfrute que al final de cuentas termina pues afectando a la persona que
que la lee, ¿no? De alguna manera eso nos remuerde, nos provoca algo, vaya. Y entonces es la lectura y por consiguiente también la escritura, ¿sí? La manera en que nos vamos a ir formando, ¿no? Fíjate que es tan interesante leer a Gabriel Said que me llaman la atención las siguientes palabras de él. La imprenta vengadora de injurias de los años libra las grandes almas que la muerte ausenta y les da una especie de vida eterna. La lectura nos integra a una comunidad invisible, por encima de los límites sociales, históricos, materiales, del espacio y del tiempo. Los libros nos permiten ser parte a pesar del apartamiento, participar en otra vida que rebasa los límites de estos. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. ¿Con qué reflexión personal podrías acompañar estas palabras de Said y estos versos de Francisco de Quevedo? Precisamente hablaba un poco, ¿no?, de cómo Gabriel Said recupera la figura de Sócrates en sus textos, ¿no? En varios de sus textos y a otros emblemáticos escritores de la historia de la literatura. Entonces, tanto el texto como el poema, de lo que nos hablan es precisamente de este intercambio que un lector llega a tener cuando lee un libro. Cuando acudimos a un libro, necesariamente recuperamos de alguna manera, recobramos o nos aproximamos, nos asomamos, como le queramos decir, al pensamiento de todas estas personas, de todos estos individuos que invirtieron emociones, que invirtieron pensamientos, que invirtieron conocimientos, inferencias en el texto escrito. Y entonces el texto está ahí para que quien quiera acudir a él, abra las tapas del libro, lo coja en sus manos, abra las tapas del libro y comienza a recorrer sus páginas. Y entonces, en ese recorrer las páginas, en ese reproducir el texto, que pudiera muchas veces parecer ya actualmente a muchos letra muerta, ¿no? Porque pues es un texto fijo, es un texto que ya no va a variar a menos que venga un editor y le haga algún cambio, ¿sí? O a través de la censura le vaya quitando partes, o a través de alguna serie de reconstrucciones le agregue y tergiverse, pues no va a variar, va a estar ahí, va a ser de alguna manera, de alguna forma inmutable, ¿no? Y ese pensamiento que está ahí aparentemente inmutable, ¿sí?, el lector que acude a él comienza a asimilarlo y comienza a vincularlo con sus propias concepciones que ha venido adquiriendo, que ha venido reuniendo como un acervo a través de otras lecturas, a través de otras conversaciones, a través de otras experiencias. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo vinculo el pensamiento del libro y lo voy uniendo a mi propio acervo. Ese es el movimiento de vinculación. Hay un intercambio entre quien produjo, ¿sí?, que necesariamente me transforma. Porque a pesar de que haya mucha gente que diga que los libros acude a ellos y no no les causa ninguna impresión, a mí me parece que es imposible que, por ejemplo, veas la objeción de una persona o la respuesta que una persona tiene o el pensamiento que una persona refleja, simple y sencillamente eso no tenga alguna, o no involucre que haya algún cambio en mi propio pensamiento, ¿no? Sí, claro. Porque por lo menos para objetarlo, para debatirlo, ¿sí?, incluso para vituperiarlo o insultarlo, no sé, cualquiera que sea el sentimiento que me desprecie. Pero algo va a provocar. Algo va a provocar, ¿sí? Y precisamente esos versos, ese texto que compartes, habla de esto, habla de este intercambio con personas que a lo mejor ya están muertas. Gabriel Said, pues todavía por ahí lo tenemos. Sí. Ya Pero Quevedo si no tiene 90 años, creo que está por cumplir los 90 años. Sí, por ahí anda. Por ahí anda. Sí. A él todavía lo tenemos, pero a Quevedo ya no lo tenemos. Ya no tenemos a Cervantes, ya no tenemos a Borges, ¿sí? Ya no tenemos a una infinidad de autores que sin embargo ahí dejaron sus textos. Los dejaron para la posteridad. Y perviven y pervivirán. Y perviven y pervivirán y todavía se transformarán. Sí, porque a través de la literatura no solo hay una recuperación de esos pensamientos, sino que además abrevamos quienes intentamos escribir o quienes tenemos la intención de escribir de todos esos autores.
Y todos esos autores nos van permitiendo realizar la construcción de nuestro propio pensamiento. Un pensamiento que a lo mejor, si tenemos la suficiente fortuna para conseguirlo, lograremos volcar en un libro que perviva, como seguramente lo van a hacer los libros de Gabriel Said. Sí, Sí, sin duda. Sin duda alguna, maestro Lamoji. La verdad es que Said fue recordado con escritos en revistas por numerosas personas cuando cumplió 85 años, como la revista La Quincena de Monterrey, precisamente de su tierra, Nuevo León, en 2019. De ese calibre es recordado nuestro autor de hoy. Tú, en lo personal, ¿cómo lo recordarías en este año, en 2022? Desde el principio decía, la verdad es que de los autores, o más bien hacia los autores de los que suelo hablar, llámese Said, llámese el propio Bruno Estañó localmente, Becerra, Pellicer, Gorostiza. O sea, yo me veo como un lector agradecido, con estos autores que pues de alguna manera me compartieron algo a través de sus textos escritos, ¿no? Gabriel Said es uno de esos autores, particularmente hacia sus ensayos, yo siento un profundo agradecimiento hacia él. ¿Cómo lo voy a recordar? Lo voy a recordar como un escritor irreverente, me parece, que no temía contestarle ni a las autoridades del presente, ni a las autoridades del pasado. Por ejemplo, vuelvo a recurrir a esto que he estado invocando, ¿no? De que algún autor realizó en su momento alguna afirmación, y Said en varios ensayos lo objeta y le dice, comparto la opinión, pero por ejemplo, yo también tengo una percepción distinta en este aspecto, ¿no? Y poco a poco en los ensayos que se leen de Said vamos viendo cuál era esa percepción distinta y cómo va encaminando a una conciliación de las posturas, muchas veces, ¿no? O al rechazo definitivo de algunas posturas previas. Y entonces eso es irreverencia para mí, manifiesta en su obra ensayística. También es en algunos poemas que he tenido oportunidad de leer muy emocional, ¿no? Y en el propio libro de leer poesía, también esta recuperación que hace del surgimiento de la poesía, de cómo van emergiendo las figuras retóricas, por ejemplo la metáfora, ¿no? Caudal de lágrimas, dicen en alguna de estas metáforas que recupera. O sea, muy emocional, muy emotivo. Un autor que definitivamente hay que leer, hay que aproximarse tarde o temprano a la obra de Gabriel Said. Un autor intrépido e irreverente. Intrépido diríamos, e irreverente. ¿No? Sí. Fíjate que acabas de decir, y la forma en que lo dices, te oyes muy apasionado de la obra de Said. Realmente es emocionante escucharte, Lamoji, sobre su pensamiento, su obra, leer poesía, que ya es un libro clásico y que es recomendable. Reafírmanos, porque a lo mejor nuestro segmento está por terminar, pero nos gustaría que los televidentes te escucharan. ¿Por qué sería importante leer a Said, conocer a Said en la actualidad, en el mundo de las redes sociales, de internet, de las plataformas digitales, en la modificación de la enseñanza ahora, ¿no? Con esto de lo presencial y lo virtual, etcétera? ¿Por qué leerlo en las universidades? Y ¿cómo dirías tú en las universidades y qué carreras? Porque a veces pensamos que las ciencias no se llevan con intelectuales como Gabriel Said, pero va más allá de eso, ¿no? ¿Tú qué compartirías alrededor de esto? Es un pensador que nos invita a aproximarnos a los libros, sobre todo en esta época donde los libros se han dejado de lado muchas veces, ¿no? Hay esfuerzos que desde las redes sociales invitan a volver a leer a los clásicos, ¿no? Desde los pensadores griegos, pasando por más adelante los autores románticos, realistas, naturalistas, etcétera, ¿no? Y a los escritores contemporáneos. Esta invitación que frecuentemente Said realiza, para mí es importantísima, ¿sí? Tenemos que recuperar el hábito de la lectura, y esta invitación que Said suele hacer a lo largo de toda su obra, de la lectura y del pensamiento,
importante. Ok. Pues Lili. no me queda más que agradecerte, maestro José Raúl Lamoji. Todo un placer escucharte, de verdad, compartir contigo este conocimiento que tienes sobre Gabriel Said, que además es un escritor muy recomendado y un adorado. Y bueno, pues les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos pequeños promocionales y regresamos con Emergiendo desde Letras y Voces. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números telefónicos 99 31 46 73 90 y al 99 32 64 7502. Que fluyan las letras. Volviendo a nuestro programa con este otro segmento, conversaremos con el maestro Francisco Pairó sobre el pensamiento y la obra de Gabriel Said y el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras redes desde Facebook, la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco. Francisco, esta charla nos da, la verdad, muchísimo gusto recibirte en este programa. Pues nos estás acompañando con toda la buena voluntad que te caracteriza aquí en la comunidad universitaria de nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y del público que nos sigue mediante TV UJAT y las redes sociales. Antes de continuar, me gustaría que le contaras a nuestros televidentes sobre ti y qué proyectos actuales tienes. Gracias, maestra. Gracias por la invitación. Rebeca, maestra. Bienvenido, Paco. Pues yo soy economista de formación. Yo soy egresado de la carrera de economía de aquí de UJAT, justamente. Soy economista de formación y también de deformación, porque cuando uno estudia economía también hay una forma diferente de ver la vida, de ver las cosas, los acontecimientos. Y por eso hablo de que los economistas también nos deformamos, también solemos cambiar nuestra perspectiva de la vida, del mundo, y en ese sentido también lo interpretamos, para bien y para mal. Soy escritor, y también la vocación por la escritura nació aquí en UJAT. Yo me acerqué a los talleres literarios de aquí de UJAT, aquí empecé. Aquí me nació ese prurito por escribir, por leer, particularmente por escribir. Leía, pero no lo hacía con tanta disciplina, con tanta constancia. Y aquí empecé a escribir, a hacerlo con más disciplina, con mayor rigor. Y para mí ese fue el lanzamiento, fue la punta de lanza, digamos, de mi labor como escritor.
¿Qué hago actualmente, maestra? Hoy por hoy escribo en los ratos libres, en los tiempos que tengo disponibles. Trato de hacerlo en los espacios que me deja la actividad profesional. Mi labor como economista se orienta a la parte de la consultoría de pequeños negocios y como escritor procuro cultivar diferentes géneros. Me atrae enormemente el ensayo y si algo le debo a Said justamente es quizá esa enorme fascinación, esa enorme atracción que cultivó en mí a través de leerlo, por el ensayo justamente. Yo conocí a Gabriel Said en la universidad, en mis tiempos de estudiante. Curiosamente, Gabriel Said es un autor heterodoxo, es ingeniero industrial de formación universitaria, es poeta, es un gran ensayista, es un gran crítico literario, un gran crítico social, crítico cultural, y a él le debo en muchos sentidos esa fascinación por el ensayo. Procuro cultivar la poesía y la narrativa también. Entonces, esa es parte de mi labor como escritor, esa combinación un tanto rara, aunque no tan rara en realidad. Y yo creo que si tuviera que definirme, maestra, yo creo que tendría que hacerlo como saidiano. Esa combinación entre economista, Sí. escritor, viene justamente Said, consciente o inconscientemente. A ese grado llega la influencia de Gabriel Said en mi vida, en mi caso. Excelente. Y la de muchos, Sí, cómo no. Sí. realmente, Ha ¿no? incidido demasiado. Lamentablemente creo que Gabriel Said no ha sido del todo bien abordado en instituciones como las universidades, que es donde tendría que ser estudiado, discutido, celebrado. Pero él de algún modo lo ha escogido así. Es un tipo, es un hombre grande, ya sobrepasa los 80 años, que ha decidido mantenerse al margen. Nunca lo vamos a ver en un programa de televisión, en un programa de radio. Cuéntanos esa anécdota que me estabas contando hace ratito. Aprovechando el Bueno, espacio. hubo la posibilidad de escribir un texto en torno a la obra de Gabriel Said hace ya algunos años, lo escribí, participé en un concurso, lo envié y no fue premiado ese texto, sin embargo fue celebrado, en su momento fue leído, fue comentado. Llegó a manos del propio Gabriel Said, de don Gabriel, lo leyó, y a partir de allí empezó a enviarme sus libros a mi casa. Cada que publica un libro, don Gabriel, esa gran figura de la literatura mexicana, de la crítica en México, me envía de manera personalizada su libro a mi casa. Entonces, me siento muy honrado porque me parece que me conoce, me da la impresión de que sabe que soy su lector. Claro. Sí, son experiencias realmente maravillosas. Vaya que sí. Sí. Bueno, y hablando de la experiencia de Said como editor y escritor, nos dice mucho en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que es el 23 de abril de cada año. Paco, ¿por qué es importante o sería importante proteger la propiedad intelectual el día de hoy? O sea, ¿tiene sentido todavía? Dice en el mundo de las redes sociales que tú sabes que se desdibuja todo casi, ¿no? Que si alguien pone algo y alguien copia y pega, ¿qué ha pasado? Y pasa mucho, ¿no? Y dice uno, ¿dónde está el respeto hacia el autor, hacia su pensamiento, hacia su creación? Que por eso tú sabes que nosotros somos, ¡wow!, ¿no? ¿Tú qué opinarías ahí? ¿Tiene sentido? Pues que ahora más que nunca, máximo en estos tiempos, el escritor, el autor, en tanto creador, debe proteger su obra. ¿Por qué razón? Porque como parte del mundo en el que vivimos, en el cual estamos inmersos en una maquinaria de contenidos, de 1001 formatos, el escritor, el autor es también creador de un contenido y ese contenido es su obra poética, su obra narrativa, su obra ensayística, su obra crítica, dramatúrgica, etc.
En tanto creador del contenido, el escritor debe proteger su obra, debe proteger ese contenido creador que ha producido. Tenemos una noción un tanto romántica acerca de la creación literaria. Solemos pensar en el escritor, en el poeta, como alguien que se sienta con la inspiración frente a su computadora. Suele pasar. O frente a la página en blanco, y su labor se acaba allí, en cuanto genera esa obra, ¿no? Pareciera que es una vida fácil, una vida cómoda, incluso bohemia, pero no es así. Hoy por hoy, el escritor tiene que concebirse a sí mismo como un productor. Produce contenidos, así como producen contenidos los canales de televisión, las estaciones de radio, los canales, los 1.000.000 canales de comunicación que hay en la red, los podcasts, etc. El escritor, el autor, es creador de un contenido que tarde o temprano podrá llegar a un público lector. Y dado que estamos en un ámbito tan lleno de contenidos, tan lleno de competencias, que no siempre son leales, que encontramos 1.000.000 prácticas desleales, el escritor debe pensar en concebirse a sí mismo como alguien que debe proteger su obra. Ya la escribió, ya la concibió, tiene que protegerla. Y debe encontrar la manera de hacerla llegar a un público, tiene que encontrar la manera de distribuir su obra, pero para poder distribuirla tiene que protegerla previamente. Claro. Porque al distribuir enfrenta la presión de todo ese contenido que nos encontramos en la variedad de medios actualmente, y el escritor debe pensar en proteger su obra definitivamente. Para ello existen canales. Está, por ejemplo, de manera particular aquí en México, la existencia del indautor. El escritor debe saber cuáles son los canales, cuál es la vía para acudir a instituciones como esa para proteger su obra, ¿verdad? Claro. Tiene que contemplar como parte de su creación la protección de sus creaciones, de sus obras. Y ahí estaríamos hablando, por supuesto, de que no es nada más subir unas palabras en el Facebook o en Instagram o en Twitter, ¿no? Y a crear, como tú dices, contenidos, ¿no? Que es algo muy distinto. Bien, desde el punto de vista lector, no se comprende lo importante que es proteger la propiedad intelectual a través del derecho de autor. Sin embargo, como editor o escritor, quizás sí. Incluso los libros o revistas, producto de la academia o de la ciencia, por algo tienen registro, ¿no? Paco, tú tienes una página web por ahí, ¿no? Sabemos, a través de la cual compartes a veces tu crítica literaria. Por ahí algunas veces también te he leído, ¿no? ¿Cómo te ha ido con tu página web? A ver, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, pues yo tengo un sitio web, efectivamente es un blog de autor que he procurado alimentar a lo largo de ya varios años, ya tengo más de 10 años con el blog. Ha sido una experiencia grata, aunque también plagada de altibajos. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, el contar con un blog, con un sitio web profesional, que creo yo que es una buena práctica que tendría que adoptar la mayoría de escritores serios, aspirantes a que su obra se conozca, se promueva, se divulgue. En primer lugar, la posesión del sitio web, Rebeca, pasa por el asumir ciertos costos, en dinero y en tiempo. Claro. El gran reto es no tanto el dinero, el gran reto para alguien que se decide tener un blog, a producir contenido para ese blog, para ese sitio, es tener tiempo. Ese es el gran reto. Los altibajos vienen de allí. Claro. Es fácil montar un sitio web, comprar un dominio, pagar un hosting. Lo difícil es mantenerlo a lo largo de los años. Lo difícil, lo complicado es mantener ese contenido. Tener Como las esa revistas. constante, ¿no? La constancia, porque el contenido suele provenir, y lo deseable es que sea, que provenga de un equipo de trabajo. La gran mayoría de los escritores somos personas solitarias, y no trabajamos en equipo, trabajamos solos. Creamos contenidos solos, para nosotros, digamos, para nuestro círculo inmediato.
Si hablamos de tener un blog, de un sitio que sea más o menos recibido, que tenga cierta audiencia, hablamos de un desafío. Sí. Porque al costo, al tiempo que hay que destinarle, se suma la serie de acciones que tú tienes que desarrollar para que ese contenido que tú elaboras, tus textos, tus escritos, tus colaboraciones, si es que las tienes, llegue a un público, llegue a una audiencia. No es tan sencillo. Para mí ha sido una labor grata porque me ha ayudado a formar una disciplina. Me ha ayudado a sistematizar cierto contenido, el contenido que subo, colaboraciones, a tenerlo ordenado, pero sí es un reto. Hay también cuestiones técnicas que hay que cuidar. Sí. El sitio hay que cuidarlo de que no sea invadido, de que no te lo plagien, de que no desaparezca de pronto. Entonces sí hay que destinarle tiempo, hay que destinarle atención. Es fascinante, pero hay que también asumir esos retos. No, y es una gran responsabilidad también, ¿no? O sea, Sí, cómo no, sí lo es. Paco, aunque también es una gran satisfacción. sí. Consideramos importante hacer la diferencia entre la imprenta, la editorial y las páginas web para nuestros televidentes. ¿Cuál es la diferencia entre estas? ¿Qué hacen cada una desde tu perspectiva? Bien, pues estamos en la era digital, estamos ya en el paradigma digital, definitivamente, de manera innegable, para bien Y para y para mal. Para bien por la facilidad con que se pueden producir contenidos, divulgarlos, distribuirlos. Para mal porque en la facilidad también se encuentra el gran desafío. La multiplicidad, la existencia casi infinita, digamos, de contenidos, de información, de formas de crear contenido y de divulgarlo, supone una enorme competencia. Quienes desean escribir, quienes desean crear un público lector, tienen que tomar en cuenta ese reto, tienen que tomar en cuenta esas características de la creación digital. Cuando hablamos de la edición impresa, pues hablamos de la creación, de la escritura, de la publicación, de la distribución de libros, de textos que tienen que también llegar a un público determinado bajo ciertos canales bien construidos, bien diseñados. Hoy por hoy los canales digitales han aventajado en muchos sentidos a los canales tradicionales, Sí. a la edición impresa, Sí. pero también enfrentan sus serias dificultades. Creo que las ediciones impresas no van a desaparecer, definitivamente no pueden hacerlo, no lo harán, aunque estén cediendo el terreno hoy por hoy a las versiones digitales, no van a desaparecer, pero van a tener me parece a mí, esa es mi visión, un sitio un poco, digamos, marginal conforme transcurran los años, particularmente, digamos, ya conforme transcurra este siglo, que ya es prácticamente la inmersión total en la era digital. Sí, además los jóvenes, digo, ya para nada quieren libros en físico, ¿no? Ya todo es en digital. Pero nunca dejarán de tener su encanto. No, claro. La posibilidad de tener el libro impreso, de tocarlo, de palparlo, de olerlo. Sí. Siempre será inigualable, me parece, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo, en lo personal, la mayor parte de mis lecturas las hago en libros impresos, ediciones impresas. Sí. Soy muy poco afecto a los ebooks, a los EPUBs, se los confieso, Sí, se los Sí, confieso. Sí. yo también, a pesar de que, digo, hay una diferencia de edad muy grande entre tú y yo, pero yo podría tener la justificación de que soy antitecnología, ¿no? Y ustedes los jóvenes, bueno, ya son como que más tecnológicos. Entonces, de acuerdo con ello, Paco, ¿por qué no hay muchas editoriales en Tabasco, a diferencia de las imprentas, que sí hay muchas? Eso lo podemos explicar justamente a partir de aquella tesis que elaboró don Gabriel Said,
cuando se aproximó al problema del libro en México. Ujú. En su tesis que escribió hacia 1950 y tantos, donde habló de la manufactura, de la organización de la manufactura para talleres, en talleres de impresión para los libros en México. Por ahí va Sí. el título. Y él abordaba justamente de manera parcial el problema que enfrenta la industria del libro en México. Y hay una serie de factores, entre ellos el mercado, la cultura, los consumidores. Creo que por ahí viene de manera parcial la explicación. Si no hay empresas editoriales aquí en Tabasco, aquí entre nosotros, justamente quizás se deba a que no hay mercado, a que no hay lectores. Leemos muy poco. Abundan las imprentas, es cierto, Sí. pero no lectores precisamente. Y si a eso le sumamos la inexistencia de una red robusta, bien establecida, bien constituida, de librerías, si a eso le sumamos la falta de incentivos gubernamentales, la falta de estímulos, entonces no va a haber inversionistas, no va a haber hombres y mujeres de negocio que inviertan en la edición de libros, porque es una cultura. En Sí, realidad, totalmente. editar libros es tener una formación, es tener una atracción irrenunciable por el libro, ¿no? Tener un placer, un gusto por encontrar un público lector. Entonces, creo que eso puede explicar en buena medida la inexistencia en nuestro medio local de editoriales. Claro. Leía yo hace poquito a Gamaliel Sánchez, si no me equivoco. Y llegar a ese grado, ahora en la pandemia, ¿no? Realmente se queda uno, pues, ni hablar, ¿no? En la calle Donceles de Ciudad de México, donde sabemos las librerías de viejo, ¿no? Yo en mi juventud, cuando estudiaba mi carrera, a veces nos íbamos ahí, a la calle Donceles, ¿no? Desaparecieron. Sí, sí. O sea, Tristemente. Lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Entonces, Tristemente. lo que decía, estábamos efectivamente ante una cultura digital, y aunque yo también creo, ¿no? que no va a desaparecer totalmente el libro de papel, pero va a disminuir su producción. Además, ahora con el planeta, digo, el papel va por allá, ¿no? Entonces, bueno, continuando, Paco, estamos de acuerdo que la invención de la imprenta revolucionó el mundo de las ideas, del aprendizaje de conocimientos, de la difusión de estos, a través del libro en general, ¿no? De la manera de viajar en el tiempo, incluso de comunicarse. En ese sentido, ¿qué te imaginas, tú que conoces además muy bien la obra de Said, sobre la producción digital de libros en la actualidad? Algo ya has mencionado al respecto, pero ¿podrías ampliarnos sobre la lectura de estos y su manera de usarlos en la vida cotidiana? Pues yo creo que don Gabriel Said debe estar encantado de esta explosión de medios, de canales, porque él ha sostenido la importancia de educar, de formar lectores. Siempre ha hablado de la enorme importancia de promover el libro, de robustecer la industria editorial en México, de llegar a más lectores, de encontrarlos, de educar a través de la lectura, él habla de lo expresivo y lo oprimente. La lectura nos abre, nos ayuda a abrirnos a un mundo de posibilidades, de experiencias. Yo creo que él estaría de acuerdo o celebraría la abundancia que hoy por hoy tenemos de medios digitales, de vías para llegar a más lectores, a un público mucho mayor, pero la realidad que creo que también él comentaría y lamentaría es que el paradigma digital del libro está resultando muy complejo, muy difícil, porque está siendo dominado por grandes tiburones. La industria editorial, la edición digital del libro está concentrada en pocas manos. Gigantes como Amazon, como Google, Amazon, Google, claro. sí. unas pocas manos concentran la distribución masiva de millones de títulos. Enfrentarlos es
es imposible, es No. prácticamente imposible. Sí. Entonces, crear editoriales, crear iniciativas editoriales que compitan bajo ese esquema concentrado, casi monopólico, es muy difícil. Sin embargo, se puede aspirar, me parece a mí, a encontrar lo que se llaman nichos. Nichos de mercado. Es decir, Claro. segmentos de mercado, porciones de mercado Claro. que se identifiquen con ciertos temas, ciertos contenidos. Ujú. Ese es el reto esencial que tienen las editoriales que apuesten por el mundo digital. Encontrar Claro. esos nichos, llegar a esos lectores, conquistarlos, seducirlos. No competir necesariamente con los tiburones porque no podrán No. jamás ganar. Creo que por ahí se orientaría la crítica y la postura de don Gabriel. Rebeca. Paco, tenemos ya breves minutos para, lamentablemente, terminar este maravilloso programa. ¿Algunas palabras finales que te gustaría compartir con el público? Pues que lea la obra de Gabriel Said. Hay que leer a don Gabriel Said, hay que leer al poeta, hay que leer al crítico cultural, al crítico social, que es al gran crítico de la política en México, al promotor, digamos, al gran comentarista de los grandes autores, de los grandes poetas de la literatura mexicana. Hay que acercarse a su obra. Él decía, si crítica es igual a progreso, crítica de la crítica es igual a ¿qué? Yo creo que la respuesta es crítica de la crítica, la autocrítica es el verdadero progreso. Creo que esa es una de las grandes y más monumentales aportaciones de Gabriel Said. Muchas gracias, Paco. Al contrario, maestra Un Rebeca. placer, de Nos verdad. encantaría seguir porque creo que Gabriel Said es fascinante, pero lamentablemente hemos concluido. Nos despedimos con la siguiente frase del autor. ¿Cómo leer poesía? No hay receta posible. Cada lector es un mundo, cada lectura diferente. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despiden Liliana Chusevi Córdoba, Rebeca Díaz Suárez y nos veremos el 12 de mayo por el mismo programa y por el mismo canal. Hasta luego.